Bueno, hermanito, échale. Va, entonces comienzo. Comiénzale. Tu micro, le hablamos aquí al frente. Esta es tu distancia, está perfecto. Ajá. Suerte. Ahí está, gracias. Tres, dos, uno. Empezamos con la grabación en 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Pues llegó el día, yo soy Juan Manuel y pues estás en Juan Manuel al micrófono, el podcast, algo que ya tenía pues en mente desde hace mucho tiempo, la verdad. Esto es un sueño hecho realidad, el hacer pues un audio, un podcast, una charla, como quieran llamarle, de manera más profesional a lo que yo acostumbro de nada más agarrar un celular y hablar en diferentes cosas que hablo. Pero el día de hoy quiero iniciar una nueva etapa. Me siento muy contento de tener esta oportunidad de platicar con ustedes. ¿Acerca de qué? Pues para empezar, de un servidor sin afán de vanagloria ni de presumir logros ni éxitos, al contrario, sino de hablar más íntimamente de lo que nos acontece a personas que hemos pasado por adicciones, por excesos, por malos juicios, malas actitudes, estar en relaciones insanas, ser ese amigo incómodo, tener amigos incómodos, en fin, lo que aqueja al ser humano y que sufre. Me acuerdo de una frase muy en particular que me enseñaron hace mucho tiempo. No es tan trillada, pero ya se está haciendo un poco trillada, eso no importa. La esencia es lo que importa, que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Entonces, yo mucho tiempo quise sufrir, realmente mucho tiempo quise sufrir, porque el dolor no lo aguantaba, no aguantaba, y en vez de aceptarlo, trabajarlo, pues decidía evitarlo con sufrimiento. Eso es algo que no se los recomiendo para nada. Hoy tengo 45 años de edad. Hago muchas cosas. Como siempre me presento en los diferentes lados donde me ha tocado hablar ante un respetable público. Pues soy psicólogo, especialista en adicciones, especialista en dificultades en el aprendizaje, locutor profesional perteneciente a la Asociación Nacional de Locutores, escritor, conferencista. Pero como siempre digo, eso, para no decir una grosería, eso no importa, eso queda de lado completamente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hoy y siempre soy Juan Manuel, un hijo de Dios, sin afán de llegar a lo religioso o tornar este podcast bajo la religión. Al contrario, sino algo un poco más espiritual. Yo nací hace 45 años, por allá del 78, en la Ciudad de México. Nací por azares del destino, allá me tocaba nacer, siendo mi familia de Paracho, Michoacán, toda mi familia, mi padre y mi madre, pero pues por angas mangas me toca nacer allá. Estoy los primeros 5 años de mi vida solamente con mi madre, con mi padre viéndolo de vez en cuando, porque pues él estudiaba acá, mi mamá trabajaba acá, me refiero aquí en Morelia. Mi papá estudiaba aquí en Morelia y mi mamá trabajaba allá en la Ciudad de México. Después me vengo para acá y empieza una serie de situaciones en mi vida que yo no
supe pues el por qué no había estado con padre en un determinado momento de mi vida crucial, el rechazo emocional, un padre pues muy recto, muy responsable, muy directo, una madre un tanto sobreprotectora, como muchas familias mexicanas, hasta que pues bueno, pasa a la primaria, a la secundaria, en el CEDART, estuve en el CEDART, una secundaria de arte donde aprendí guitarra, danza folclórica, danza contemporánea, teatro, artes plásticas. Genial, ahí conocí a gente muy valiosa que a la fecha tengo maestros todavía como la Negra, la famosa Negra, muchos sabrán, de aquí de Morelia, que estuvieron en el CEDART, a quien me refiero. Después llega la preparatoria y ahí es el punto donde quiero llegar, porque es donde empieza mi carrera, por así llamarlo, de adicciones. Sin yo saberlo, se comenta profesionalmente o psicológicamente que una adicción se va construyendo desde la infancia, y sí es cierto, es verdad eso, porque llegamos con una serie de cosas, las personas que vivimos la enfermedad de la adicción, una serie de cosas que no sabemos cómo trabajarlas y explotan o culminan en una adicción. Comencé con lo más inocente, entre comillas, el cigarro, el alcohol, hasta ir, no quiero particularizar porque no le veo el caso, pero pues como digo en mis testimonios o mi testimonio cuando lo comparto, pues básicamente lo que conocí físicamente de droga, todo eso consumí. Entonces, afortunadamente no es difícil para mí abrir este testimonio porque pues ya lo he hecho muchísimas veces. Mi familia está completamente enterada de todo esto. Algunos integrantes de mi familia, sin decir quién, no están de acuerdo, dicen esto no puedes exponerlo, no puedes estar abriéndolo al mundo. Otros me dicen sí, adelante, si eso te sirve. Pero pues creo que ya llega uno a una edad en donde sí decide qué es bueno o sano. Sano, eso es la palabra conveniente, porque lo bueno y lo malo es relativo, pero uno sabe cuando ya algo es sano para uno mismo o cuando no. Y precisamente en este punto, y de esto básicamente se va a tratar este podcast, de que de invitar a gente que ha sufrido de la adicción, gente especialista en adicciones, testimonios, personalidades. Tengo mentalmente una lista enorme de todas las personas que van a estar aquí. Estoy muy, muy emocionado, pero quiero que la gente sepa la base de este podcast, que es hablar acerca de las diferentes adicciones, de los diferentes insanos juicios, insanas actitudes que tiene el ser humano, que lo hacen muchas veces que tome la decisión de sufrir. Cuando yo inicié esta carrera de adicciones a los 17 años, no fueron poquitos años, fueron muchos años. Tuvieron que pasar 5, 10, 15, 20 años en que yo estuviera consumiendo todo tipo de sustancias. Lo que conocía, lo consumía, hablando de drogas. Y pues no era un sufrimiento al principio, todo era pues era normal. En el entorno donde yo me desarrollé era muy normal, no era algo de que, ay, no manches, mira, está fumando marihuana. No, el ambiente en el que yo me desarrollé
las drogas eran muy normales, como ahorita desgraciadamente lo son en muchos círculos sociales. Llegando a la preparatoria, ahí en la preparatoria 5 de la Universidad Michoacana, pues ahí circulaba en mi círculo social, digo, no en toda la preparatoria, porque no todos los que fueron a la preparatoria 5 en ese 93, 96 consumieron, pero en mi círculo sí. Aparte a mí era una forma de que me aceptaran. Esta es una anécdota que yo digo mucho en tono de broma, porque digo, pues yo quería ser pues marihuano, yo quería ser parte de, aunque no me gustara, porque en sí la marihuana no me gustaba, pero yo quería que me gustara. Empecé a conocer grupos como Pink Floyd y demás, que tampoco me gustaba en un principio. Ahorita claro que me gusta, pero Pink Floyd decía, pues no me late, pero pues me tiene que gustar porque a mi círculo social es lo que le gusta. No se digan esos famosos grupos de trans metal, brujería, que era lo más fuerte y que decían, no manches, estás con el diablo, eso no se debe escuchar. Pero entre más me decían que no debía hacerlo, yo decía, entonces sí debo hacerlo, debo atreverme, porque yo debo ser diferente a los demás. Quiero ser visto, quiero llamar la atención. En mí eso pasó. En mí, como en muchos que inician en esta carrera de las drogas, así inició el querer ser visto. En la secundaria, retrocediendo un poquito, yo no era nada popular. Sufría porque, pues, la carrilla que me echaban a mí, pues no, yo no la aguantaba. los motes de Memín Pingüín, de Zamorita y todo eso, no lo soportaba. Era un sufrir para mí, me hacían llorar. Pero en la preparatoria fue muy diferente, porque conocí las drogas y ahí empecé a ser popular, porque consumía, o sea, el mote que llevaba en ese entonces del Chapo, y no por el famoso Chapo que conocemos, sino pues ni siquiera sé por qué me empezaron a decir que el Chapo, pero para mí todo eso era nuevo y decía, wow, ¿por qué toda la gente no se droga? O sea, ¿por qué toda la gente no prueba las drogas si es lo máximo? Obviamente ya después de que dejé la marihuana y comencé con la cocaína y a tupirle más al alcohol, decía, pues esto es lo máximo. La mezcla de la coca con el alcohol es lo máximo. ¿Por qué no toda la gente lo hace? O la gente debería hacerlo porque es lo máximo. Terminé la preparatoria, yo quería estudiar ciencias de la comunicación. Mi padre no lo acepta, pero él me dijo que no. Y yo sé que lo hacía por mi bien, no tanto porque fuera cruel, sino él me decía, ¿cómo vas a ser un locutor de radio? Eso no gana nada. Tú tienes que ser algo que te deje, debes de buscar el trabajo seguro, Juan Manuel. Y yo decía, ¿cómo que el trabajo seguro? Pues si yo quiero hablar ante un micrófono, quiero poner canciones, quiero poner bienvenidos a tu estación favorita. Vámonos con esta canción que es Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Saludos a la colonia Indeco. Así yo decía, pues eso quiero hacer. Entonces, cuando salgo de la preparatoria y no me permiten estudiar ciencias de la comunicación, dije, pues medicina. Yo creo que medicina está bien. No, pues la familia estalló en júbilo. Dijo, sí, un médico en la familia, como tu tío tal, como tu tío tal. Me decía mi mamá, sí, adelante. Me apoyaron mis padres toda la vida me apoyaron para lo que se supone debía hacer, cómo estudiar, el techo, la comida, la ropa, todo en abundancia. Malamente en algunos aspectos, pero pues no sabían mediar eso. Y yo pues
suponía que lo merecía todo. Entonces llega esto de la escuela de medicina y yo sigo con las drogas. Yo debo de decir que yo jamás dejé las drogas desde que las probé. Desde los 17 años que probé las drogas, nunca las dejé hasta la edad que ahorita les voy a decir. Continúa medicina, conozco a una chava que se hace mi novia, que duramos años, como 10 años de novios, nos casamos, yo no seguí en medicina, yo me fui por la psicología porque en medicina ni siquiera iba a clases, me metí a psicología en una escuela particular, tampoco continué. Yo no me daba cuenta que realmente era por mis excesos y por mi irresponsabilidad, nada inculcada. Esa la adquirí yo por llenar un vacío. ¿Cuál? Pues el vacío muy probablemente de la atención que yo quería tener de más y que no lograba tenerla como yo pensaba que me iba a satisfacer. De hecho, nunca me satisfací en esa área. Afortunadamente se me fue la palabra, pero la satisfacción la encontré de otra manera, en lo espiritual. Pero bueno, quedándome y siguiendo en esto de la escuela de medicina, que me salí y que continué mis estudios en psicología en una particular que no logré tampoco concretar hasta después que seguí ya nuevamente en una escuela pública de psicología y que logré terminar. En todo ese lapso de medicina, estoy hablando del 97 al 2006, pues que estuve en una relación con esta persona, que me caso y que continuó fuerte en las drogas. Duró medio año, si acaso, casado. Tengo un hijo, ahorita tiene 17 años, va a cumplir 17 años. Continuó con estos excesos. Yo no me daba cuenta que ya todo se me estaba saliendo de control hasta que caigo en un internamiento cuando yo tenía 37 años, en el 2016, exactamente. En enero del 2016, el 21 de enero del 2016, a las 8 de la noche aproximadamente, caigo en un internamiento con una segunda pareja, mi actual esposa, que ella no sabía de mis excesos, y que todo se me salió de control, donde yo ya estaba flaco, yo ya estaba totalmente destruido emocional y espiritualmente. Obviamente lo estoy manejando los tiempos muy rápido, pero es que hay una urgencia sana de llegar al punto en donde nace todo este concepto de este podcast, y que 37 años de mi vida sentía yo que había desperdiciado, que decía, no es posible que yo tenga 37 años y no tenga nada de lo que soñé. Ya tenía para entonces 2 plazas como especialista en educación especial en la Secretaría de Educación Pública, ya tenía una casa, ya tenía un carro, ya tenía el trabajo seguro que mis padres decían que yo debía tener, a lo que ellos consideraban que era lo normal. Yo me sentía completamente vacío. Tenía todo entre comillas y al mismo tiempo no tenía nada. Vuelvo a repetir, tenía una casa, tenía un carro, tenía doble plaza como especialista, tenía mi sueldo seguro y me sentía más vacío que nada. Más vacío que nada. Tenía una mujer hermosísima que me apoyaba, pero yo me sentía muy vacío.
Yo decía, ¿qué me pasa? Me siento tan vacío. Y entre más consumo, más vacío me siento. Entre más gente me rodeo, más. Empecé a comprender todas esas luminarias que yo admiraba, como Kurt Cobain, el líder de Nirvana, que yo decía, por ejemplo, ¿cómo es posible que este cuate no pueda ser feliz? ¿O cómo no fue feliz y lo tenía todo? Personas que veía en la televisión que eran millonarias y que decían, no, pues se sienten solos. Yo decía, no manches, o sea, ¿cómo te vas a sentir solo si tienes todo? Si eres millonario. Dije, si yo fuera millonario, o sea, estuviera pues en la gloria. No me daba cuenta que yo estaba en una buena posición y aún así me quejaba. Una buena posición económica me refiero. Salí de ese internamiento, fue medio año estar ahí. Y les voy a confesar una cosa, no aprendí mucho. Creí en Dios porque 37 años de mi vida me consideré ateo. Pero cuando llegué a ese internamiento empecé a creer en Dios. Pero salí y dejé las drogas por un tiempo y me dediqué al alcohol. Dije, pues el alcohol no es tanto problema. Continué otros 2-3 años así, ya con mi actual pareja, Maggie se llama, y nuevamente caí en un internamiento, ahí por ahí del 2019-2020. También estuve unos 3 meses internado, salí y continué en esto del alcohol y las drogas. Me di cuenta que yo cada que tomaba podían pasar meses, a lo mejor hasta 1 o 2 años, pero siempre terminaba consumiendo drogas. Y yo no me daba cuenta. Yo decía, no, pues las drogas son una cosa, el alcohol es otra cosa. Tuve que aceptar muchas cosas hasta hace relativamente poco que vino una revolución en mi cabeza y dije, no más. No puedo continuar con esta vida. Iba por un 3er internamiento y mis múltiples recaídas me llevaron a esta reflexión y a hacer algo como esto, como este podcast tan sincero, un testimonio viviente, lo describo yo. Y vuelvo a repetir, no es para demostrar nada, no es para decir, vamos, tú puedes salir de las drogas, aunque sí lo pienso. Pero no es para eso, es más que nada para reflexionar, para hacer conciencia. Alcohólicos Anónimos, los internamientos, neuróticos anónimos, narcóticos anónimos, en sí Dios mismo, creo yo que son para una sola cosa. En un principio, la base de todo esto que acabo de nombrar es para una sola cosa para empezar, que es concientizar, que seas consciente de lo que te está pasando. Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, no se hizo para dejar de tomar. Esa no es la finalidad. La finalidad es un despertar espiritual y que generes conciencia de cómo estás. Dios no es para que creas y te hagas bueno o para que te salves, principalmente creo yo, sino el principio es ser consciente de dónde estás y hacia dónde vas, qué tienes, qué eres, sin afán de filosofar, Entonces, el día de hoy apenas creo estar consciente de lo que soy y en dónde estoy. Me atreví, fíjense, les cuento, me atreví a hacer un método para curar el alcoholismo, porque yo creo que el alcoholismo es curable. Me dicen muchos que no, yo digo que sí.
Me dicen es que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal, pero es incurable. Yo digo que no, yo digo que es curable. Yo digo que yo me curé de las drogas, del alcohol, etcétera, etcétera. Muchos se ríen, pero eso no me interesa. Aquí lo que me interesa es salvarme yo, salvar mi vida. La principal persona en este mundo soy yo. La persona que más importa en este mundo soy yo. Es lo mismo que te digo a ti. La principal persona en este mundo eres tú. La principal persona en este mundo eres tú, nadie más. Entonces, yo jamás pensé hablar tan en serio como el día de hoy. Si tú checas, si tú estás en YouTube, en Facebook o donde estés viendo este reel o este video, vete a publicaciones más atrás y vas a ver unos videos completamente diferentes. Si estás en TikTok también. Y culmino en esto porque creo que la vida se debe tomar muy, muy en serio. De verdad, esta catarsis que ahorita estoy haciendo ha sido de las mejores en mi vida porque no llevo ahorita ningún guión. Como siempre, yo nada más agarro mi celular y me pongo a hablar. Y ahorita tampoco llevo ningún guión. Solamente aquí con mi productor y amigo Félix, que me dijo, mira, pues puedes hablar así, así. Pues claro, me dio una guía, pero no fue algo preparado. Dice mi mujer, tienes un don de nada más soltarte a hablar y hablar y hablar. Y no necesitas planear muchas cosas, aunque deberías. Entonces, si estoy aquí el día de hoy, no es por casualidad. Las casualidades no existen. Las casualidades no existen. Tú estás escuchando este podcast por algo, pero lo más chido es que es para algo. El por qué está eliminado, el por qué te pasa esta situación, el por qué te hiciste adicto, el por qué tienes un familiar adicto, el por qué tienes un esposo adicto, el por qué tienes una esposa adicta, el por qué tienes una hija adicta, el por qué tienes un hijo adicto. Déjalo a un lado. Pregúntate, ¿para qué tengo o me está pasando esto? Y empieza a investigar. Y a investigar y a escuchar. No sé qué tiempo me quede, Félix. Llevo justo media hora. Ok. 5 minutos y ya termino. ¿Va? Ok. Entonces, yéndome a la recta final de esta presentación, que espero te haya quedado claro. 4 cosas te voy a decir rápidamente para que empieces a trabajar tu adicción o eso que te aqueja, lo que sea, en lo emocional. Número 1, vete a un terapeuta, a algún especialista de lo emocional. Número 2, vete a un grupo de autoayuda, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Codependientes Anónimos, Adictos Anónimos a las relaciones interpersonales, etcétera. Hay mucha tela de donde cortar. Número 3, métete a talleres de desarrollo personal, donde trabajen la programación neurolingüística. Muchos de esos talleres, de verdad no tienes idea todo lo que puedes descubrir. Y el número 4, y el más importante, trabaja tu espiritualidad, congrégate con gente que tenga tus mismas creencias. Y vas a ver que así vas a empezar a entender para qué estás aquí y para qué te está pasando todo lo que te acontece.
Espero que haya sido de tu agrado esta presentación, pero más que nada espero ser una herramienta para que te identifiques y puedas salir adelante. Y pues aquí estoy. Mi nombre es Juan Manuel y este es el podcast de Juan Manuel al micrófono, irreverente pero decente. Muchísimas gracias y pues nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Y hasta la próxima. Ay, pues. ¿Cómo?